Saludos a todos, es un placer para mi compañera Doralis Frías y aquí presente Yokairi Tiburcio. En esta ocasión hablarles sobre el capítulo 7 del libro Psicología Social de Baron M. Brain. El capítulo 7 se llama Atracción Interpersonal, conocerse, agradarse e iniciar una relación. Vamos a ver de qué trata este capítulo. Pues estos autores nos ilustran diciendo que en el proceso de atracción nosotros nos familiarizamos con aquellos con quienes entramos en contacto. Nuestras respuestas iniciales son asiento de nuestras reacciones emocionales y las semejanzas son importantes y cruciales las interacciones placenteras. A medida que las personas se conocen mejor, pueden surgir muchos factores que transformen el agrado inicial en desagrado. Los detalles aparentemente irrelevantes de la aproximación física a otros pueden aumentar o disminuir las posibilidades de que las personas entren en contacto repetitivamente. Esta exposición repetida puede ser el inicio de la atracción. En cuanto al estado afectivo, nos tienden a gustar las personas que están asociadas con emociones positivas y desagradarnos aquellas que están asociadas con emociones negativas. Asimismo, las reacciones emocionales hacia aquellos que conocemos están determinadas en parte por cómo percibimos sus características observables. Otro punto importante es que el proceso de atracción también depende de las necesidades de cada persona involucrada, pues dependiendo de la fuerza de la motivación a la afiliación de cada persona, estas pueden estar más o menos motivadas a establecer una relación. Dicho esto, es importante conocer que estos autores destacan y exponen 4 factores operando en el proceso de atracción. El primero es proximidad física, el segundo emociones positivas o negativas, el tercero características observables y el cuarto necesidades de aflicción. Antes de empezar con estos 4 factores, vamos a hablar un poco sobre el comienzo de la atracción, que son la proximidad y emociones. Vamos a desglosar un poquito lo que es la atracción interpersonal. Muy bien. Estos autores describen a la atracción interpersonal como la actitud de nosotros hacia otras personas, situada a lo largo de una disminución que varía desde el agrado hasta el desagrado. Como ven aquí, en este cuadro, el nivel de atracción es descendiente, empezando con un fuerte agrado. La categoría evaluativa es el amigo y el ejemplo de la interacción entre las personas y el amigo es pasar tiempo juntos y hacer planes. El siguiente nivel es moderado agrado, donde se establece una categoría evaluativa como una relación cercana y con un ejemplo de interacción donde entre esas personas se disfruta de la interacción cuando coinciden. El neutral es la relación superficial que existe entre dos personas y la interacción es reconocer el uno al otro cuando intercambian saludos. También hay 2 categorías, 2 niveles más descendiendo, que es el moderado desagrado, donde existe una relación molestosa y la interacción es evitar cualquier interacción. Y el último nivel es fuerte desagrado, donde la relación es indeseable y se evita a toda costa el contacto. Ahora vamos a pasar al poder de la proximidad. Los contactos no planificados pueden resultar en atracción. ¿Alguna vez se han preguntado si su entorno ha influido en alguna de sus relaciones? Pues estos autores nos dicen que algo determinante para entrar en contacto, interacción y al nivel de atracción es el entorno físico, es decir, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, etc.
Estos lugares físicos presentan influencia importante y a menudo son pasadas por alto sobre nuestra conducta interpersonal. Por ejemplo, dos personas tienden a iniciar una relación si los factores externos los llevan a un contacto repetitivo. Esto se conoce como proximidad física. De acuerdo a esto, tenemos la teoría de Sion, la cual se llama efecto de mera exposición, donde él mismo establece que la exposición repetida a cualquier estímulo resulta a una evaluación más positiva del mismo estímulo. Por ejemplo, un bebé suele sonreír ante la fotografía de alguien que ya ha visto, pero no sonríe ante la fotografía de alguien que está viendo por primera vez en esa fotografía. Es bien saber que aunque existe la posibilidad de que no todas las personas respondan de igual manera a la exposición repetida. Por ejemplo, las personas con un puntaje alto de la escala de necesidades personales de la estructura son más dados a organizar su entorno social y no social de una manera más compleja. Estos utilizan estereotipos y utilizan una categoría cuando se hacen juicios. Es decir, que mientras más necesidad de estructura la persona tenga, más es el efecto de la exposición repetida. Algo importante a conocer es que aunque la exposición repetida provoque agrado y familiarización, existen excepciones. Por ejemplo, si la reacción inicial hacia alguien o hacia algo es extremadamente negativa, la exposición repetida no va a incrementar el agrado, sino que al contrario, puede conducir a un mayor desagrado. Entonces, sobre la proximidad, ¿cómo aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria? Pues cada persona tiene la posibilidad de escoger conscientemente aquello que mejor se adecue a sus conocimientos. Por ejemplo, si dentro del aula uno quiere hacer nuevos amigos, lo que debe hacer es seleccionar un asiento al lado o entre dos posibles candidatos y no un asiento al final del aula o en un lugar vacío. La conducta interpersonal está influida por los detalles de nuestro ambiente físico. Por lo tanto, es posible aprovechar lo que sabemos y lo que tenemos para crear el tipo de ambiente físico que nos proporcione los efectos que deseamos. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo factor, que son las emociones positivas y negativas, que son la base afectiva de la atracción. Con esto vamos a empezar con esta pregunta: ¿cómo influye nuestro estado emocional? Bueno, pues nuestro estado emocional influye sobre la percepción, cognición, motivación, toma de decisiones e incluso en la atracción interpersonal. Las emociones son conocidas también como afecto y tienen una influencia directa o indirecta sobre la atracción. Un afecto directo ocurre cuando otra persona te hace sentir bien o te hace sentir mal. Te gustan aquellos que te hacen sentir bien y te desagradan aquellos que te hacen sentir mal. Por su parte, un efecto indirecto ocurre cuando tu estado emocional está activado por cualquier otro estímulo o otra persona que no sea la persona a la que estás evaluando. Independientemente de la fuente, tus evaluaciones tienden a ser influidas por este efecto asociativo. Por ejemplo, si te encuentras con un extraño de camino al dentista, estás menos inclinado a que te guste este extraño, al contrario de si te lo encuentras de camino a ver una película muy esperada. El efecto directo de las emociones sobre la atracción. Antes hablamos de cómo el afecto positivo activado por exposición repetida puede determinar el agrado.
Ahora esto se refiere a cómo la atracción está basada en las reacciones afectivas a la apariencia, actitudes y otros atributos de la persona. Un efecto directo es representado en un estudiante, en un experimento, donde al estudiante le agrada más el experimentador si ha administrado una recompensa y no un castigo. Por ejemplo, es de esperarse que le vas a agradar más a un extraño si dices o haces algo agradable a que si dices o haces algo desagradable. Por esta parte vamos a ver los efectos indirectos de las emociones sobre la atracción. Con frecuencia, nuestros sentimientos positivos o negativos no están basados en lo que ha dicho o ha hecho otra persona con la que estamos interactuando, sino que en lugar de ello, otras fuentes de emociones, tales como una experiencia reciente, nuestro estado físico o incluso nuestro estado de ánimo actual, influyen no solo en nuestros sentimientos, sino también en nuestras evaluaciones inmediatas hacia los otros. Es decir, si una persona está presente cuando tus emociones son negativas, tu reacción tenderá a ser de desagrado y viceversa. Si una persona está presente o aparece cuando te sientes bien, pues vas a tener una evaluación agradable hacia esa persona. La idea general de esto está basada en el condicionamiento clásico. Explicando más allá este efecto indirecto de las emociones sobre la atracción, es que el efecto activado por una persona puede ser asociado a una segunda persona. Aquí se aplica el cómo las actitudes en general pueden ser adquiridas y aprendidas a través del condicionamiento. Por tanto, no debería sorprender que las actitudes hacia las personas también puedan ser adquiridas y aprendidas de tal manera. Un ejemplo es cuando tenemos una reacción emocional negativa hacia una persona X y después observamos a la persona X interactuando con la persona Y. Nosotros podríamos tener una reacción negativa hacia esa persona Y aunque no la conozcamos. Esta transferencia de emociones y evaluaciones negativas se observa mucho con respecto a quienes tienen un estigma, es decir, una característica que no agrada a alguna gente, como raza, edad, color, acento, discapacidad, etc. Cuando alguien interactúa con una persona estigmatizada, la experiencia es percibida como algo amenazante. Así como sucede con otro tipo de prejuicio, la estigmatización está basada con frecuencia en supuestos irracionales. Sin embargo, las emociones son tan fuertes y fácilmente podemos transferir a alguien más, incluso si esa segunda persona no comparte el estigma. Vamos a ver ahora unos cuantos puntos, una gráfica, donde se explica mejor la influencia directa e indirecta de las emociones sobre la atracción. Aquí vemos en el primer recuadro la condición del estímulo, que es un estímulo activador del efecto, un ejemplo, un delicioso pastel. Una respuesta emocional son sentimientos positivos y la respuesta de atracción es una evaluación positiva a ese estímulo, que sería pensar en me gusta el pastel. Ese es un efecto directo. Entonces, el efecto indirecto se refleja con el estímulo neutral. Cuando, por ejemplo, una persona, un extraño, se presenta en el momento en que estás disfrutando de tu pastel, tú estás estás experimentando sentimientos positivos porque estás disfrutando de tu pastel. Por ende, tiendes a tener una evaluación positiva hacia la persona extraña que llegó. En el sentido negativo, un estímulo activador es un dolor de muelas. Tiene sentimientos negativos. Y la evaluación negativa acerca de ese estímulo, que es que no te gusta el dolor de muela. Eso es un efecto directo. Ahora bien, un efecto indirecto es cuando aparece un extraño mientras tú estás experimentando ese dolor de muela desagradable que no te gusta.
Entonces, tú miras a esa persona, la evalúas negativamente, pensando en que no te agrada esta persona. Ahora sí, vamos a ver unos puntos claves acerca de lo expuesto sobre estos puntos. Lo primero es que la atracción interpersonal se refiere a las actitudes positivas y negativas que nos formamos acerca de otros. El segundo, el contacto inicial entre dos personas se basa con frecuencia en la proximidad resultante de aspectos físicos del ambiente, tales como la ubicación del aula, trabajo o residencia. La proximidad lleva a la exposición repetida que usualmente genera efecto positivo, el cual resulta en atracción. Y por último, los estados afectivos positivos y negativos influyen en la atracción, tanto directa como indirectamente. Continuando con mi compañera, yo les voy a hablar acerca de iniciar una relación, la necesidad de afiliación y el efecto de las características observables. Para iniciar una relación, ya sea con un conocido superficial o un conocido cercano, el resultado depende del nivel de necesidad de afiliación de cada persona y de la manera como reaccionen a las características observables. La necesidad de afiliación es el deseo de relacionarse con los demás, es decir, de entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los integrantes de una organización o un grupo. Se piensa que la necesidad de afiliarse con otros y de ser aceptados por ellos es tan básica para nuestra estructura psicológica como lo es el hambre y la sed para nuestra estructura física. Actualmente nuestras vidas consisten en menos interacciones personales, menos actividad grupal, menos interés en tomar un rol activo en la mejora de la sociedad y en la apatía electoral. Uno de los motivos de afiliarse es la necesidad de comparación social. Las personas tienden a buscar a otros para hablar acerca de diversos temas. Cuando es un tema de tensión, nos conducen a buscar claridad cognitiva para saber qué está sucediendo. Buscar a otros en estos tipos de situaciones es beneficioso, ya que los humanos están muy motivados a afiliarse de manera gratificante. Las personas con alta necesidad de afiliación escriben más cartas y hacen más llamadas telefónicas locales, ríen más y se acercan físicamente a otros, evitan hacer comentarios negativos a los compañeros de trabajo, desean más citas por semana y tienen más probabilidad de involucrarse emocionalmente en una relación. También tienen más probabilidades de querer casarse justo después de terminar la universidad. Enfoques de la necesidad de afiliación. Dentro de estos enfoques hay dos medidas. Está la medida de autorreporte y la medida proyectiva. En la medida de autorreporte incluye preguntas directas acerca de deseos y actividades relevantes para la afiliación. Permite explorar el motivo explícito a afiliarse. Esta es una necesidad de estimulación positiva. En las medidas de proyectivas se le pide a la persona que interprete qué está ocurriendo en las ilustraciones ambientales que les son presentadas, se dirige a necesidades menos conscientes, explorando el motivo implícito a afiliarse. Esta es una necesidad de apoyo social. El efecto de las características observables, determinantes inmediatos del agrado y desagrado interpersonal. La reacción de agrado o desagrado indica un efecto positivo o negativo. Estas reacciones se basan en experiencias pasadas, en estereotipos y atribuciones que pueden o no ser aceptadas o relevantes. Por ejemplo, existe una tendencia a que te agraden los extraños, que te recuerden a alguien que te agrada. O si un extraño pertenece a un subgrupo hacia el que ya tenía una actitud previa, puede que te agrade por ese motivo. Atracción física. La mayoría de las personas responden a un factor de gran influencia
que es el agrado de atractivo físico. Estos son aquellos aspectos de la apariencia de una persona que son considerados visualmente atractivos o no atractivos. La apariencia física influye sobre muchos tipos de evaluaciones interpersonales, incluyendo el grado, los juicios de la culpabilidad o inocencia e incluso la calificación de un trabajo. El atractivo femenino es más importante para los hombres que el masculino para las mujeres. Una apariencia atractiva se percibe como una característica positiva que influye en la atracción y en las preferencias interpersonales. Las personas suelen creer que los hombres y mujeres más atractivos son más elegantes, interesantes y sociables, y asumen que lo bello es bueno. ¿Por qué importa la apariencia física? Personas atractivas generan un afecto positivo, el que conduce a la atracción, y hay dos explicaciones básicas para esto. Primero, nacimos con este tipo de preferencia o aprendimos esta preferencia de varias fuentes de nuestra cultura. Desde la perspectiva evolucionista, la belleza femenina atrae sexualmente a los hombres, dado que se asocia con juventud, salud y fertilidad. Así es como se ha encontrado una relación entre el largo del pelo, edad, la salud y la atracción. Por otro lado, el nivel de ingreso de los hombres está asociado con su calidad de deseable. Hacerse amigos, similitud y agrado mutuo. Este es el grado en que las personas comparten las mismas actitudes acerca de una variedad de temas, incluye la similitud de creencias, valores e intereses. Según estudios, a las personas les agradan más aquellas que tienen actitudes similares a las suyas que aquellas que tienen actitudes distintas. Similitud o disimilitud determinante de la atracción. Estas responden a las opiniones de los demás de manera precisa. Podemos evaluar a las personas en base a la proporción de actitudes similares. Mientras mayor es la proporción de actitudes similares, mayor es el grado. La relación entre la proporción de actitud similar o la atracción no solo es fuerte, sino que es independiente del número de temas, de acuerdo o desacuerdo a la importancia de este. Gracias.